El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muy bienvenidos, mis queridos amigos, a esta serie de estudios en el libro de Daniel. Estamos ya en el segundo programa. Vamos a repasar un poquito lo que vimos en nuestra introducción y avanzar por el capítulo 1. Para escapar a la fuerza del cumplimiento de las profecías de Daniel, algunos dijeron que el libro fue escrito mucho después de la fecha en que vivió Daniel. Pero ¿saben una cosa? Daniel predijo no solo la caída de Babilonia, el surgimiento del imperio medo-persa, las conquistas de Alejandro Magno, sino también los eventos sobresalientes en el largo período que siguió a la muerte de Alejandro hasta el inicio del imperio romano, como así también él predijo la venida de Cristo y dio el tiempo de la crucifixión de nuestro Señor. Otros críticos han dicho que los instrumentos musicales griegos se mencionan en el libro de Daniel varios siglos antes. Bueno, los registros babilónicos han respondido a esa crítica, mostrando que los artesanos y soldados griegos estaban empleados en Babilonia en el tiempo de Nabucodonosor. Uno de los ejemplos más impactantes de la derrota de los oponentes de la palabra de Dios lo vemos en el 5º capítulo de Daniel. Muchos oponentes han dicho que el rey no era Belsasar, aquel rey que murió aquella noche que fue tomada Babilonia. Sin embargo, descubrimientos más recientes hallaron una inscripción de un rollo en el valle del Éufrates que contenía los hechos que se necesitaban conocer para aclarar el problema. En aquel tiempo hubo 2 reyes en Babilonia. Uno era Nabónido, que había puesto como corregente o co-rey, digámoslo así, a su hijo Belsasar. Belsasar, por supuesto, fue muerto aquella noche de Daniel capítulo 5, y eso explica cómo este rey le había hecho a Daniel el ofrecimiento de llegar a ser tercer señor en el reino. Todo fue satisfactoriamente explicado. Este libro de Daniel es esencial para comprender los eventos mundiales futuros. Y más aún, este libro es esencial para la interpretación y la comprensión del libro de Apocalipsis. El curso del tiempo de los gentiles mencionados por el Señor Jesús en Lucas 21:24 ha sido dramáticamente descubierto en la vista profética, en el panorama profético previo en el libro de Daniel. El surgimiento y la caída de las naciones gentiles han estado dentro de la voluntad permisiva de Dios. Cualquiera sea la cantidad de tiempo que reste hasta la venida de Jesucristo, muchas naciones han de surgir y caer. Este mundo se dirige hacia aquel gran evento clave en que los reinos de este mundo se convertirán en el reino de nuestro Señor y Él reinará para siempre. El libro de Daniel tiene como principal protagonista a Daniel, el hombre, y a su mensaje. Daniel mismo permanece como único entre los grandes personajes de la Biblia. Hay otros buenos hombres en las Escrituras, pero ninguno como Daniel. Él es comparado con los hombres más sabios. Estuvo expuesto a las tentaciones de la carne y tuvo oportunidades para ceder, pero él decidió permanecer puro y humilde. Posiblemente algo de esto pueda ser atribuido al hecho de que Daniel nació y creció durante el gran avivamiento espiritual bajo el reinado de aquel buen rey y piadoso rey Josías. También muchas de sus buenas características se las podemos adjudicar tal vez a su hogar y a su buena crianza. Sin duda que Daniel disfrutó las bendiciones y los beneficios de un buen entrenamiento piadoso en su juventud. También decíamos en el programa anterior que recientemente, mientras leía el libro de Daniel, me impactó una frase que aparece 5 veces. Dice, Él me tocó, Dios me tocó. Qué interesante, aparece en capítulo 8, versículo 18, capítulo 9, versículo 21, y en capítulo 10, versículos 10, 16 y 18. Qué tema para un sermón o estudio bíblico, ¿verdad? El toque del Altísimo. Aquí podemos aprender el secreto de la grandeza de Daniel. Tuvo el toque de Dios en él.
Nada mejor podría recomendarse a la juventud en la actualidad y siempre, nada mejor que un estudio de la vida de Daniel. Él fue un aristócrata en el Antiguo Testamento, un hombre verdaderamente grande, porque Dios lo tocó. Y debido a esto, Daniel fue un hombre de percepción, un hombre de propósito, un hombre de principios, un hombre de plegaria, de oración, un hombre de pureza y de poder. Él tuvo el toque de Dios porque su confianza estaba en el Señor. Dice Daniel 6:23, Daniel fue sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Hoy vemos muchos psiquiatras, psicólogos y consejeros modernos que tratan de convencernos de que la fe en Dios, como norma o principio de vida, es un concepto anticuado de una era oscura, una era sin ciencia que quedó atrás. Bueno, hoy ellos nos dicen que debemos tener fe en nosotros mismos. Pero amigo mío, nosotros estamos aprendiendo que la fe en nosotros mismos nos deja fríos e incómodos cuando la enfermedad y la tristeza llegan a nosotros. Dejemos que el hombre confíe en Dios y el toque del Altísimo esté sobre él. Además dijimos que el libro de Daniel, y lo repetimos, debería ser el libro de textos de muchos políticos y gobernantes modernos, sí, por el gran ejemplo que tiene para ellos y para nosotros. Además, Daniel presenta un panorama de los principales eventos políticos al fin de los tiempos de los gentiles. Sus predicciones se refieren a Europa, Siria, Egipto, la tierra de Israel y los judíos, es decir, los grupos de naciones e individuos que prevalecerán justo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos damos cuenta que al menos la mitad de las profecías anunciadas en el libro de Daniel ya se han cumplido literalmente, tal como fueron anunciadas hace más de 2500 años atrás. Y con toda seguridad esperamos que las profecías que faltan cumplirse serán literal y detalladamente cumplidas. Ahora les voy a repasar lo que vimos sobre el capítulo 1, algunos énfasis mayores. En primer lugar, vamos a explicar la cautividad de Judá. Dijimos eso. En segundo lugar, veremos la causa de la caída de Judá. En tercer lugar, vamos a ver las órdenes o demandas de Nabucodonosor sobre Daniel y sus amigos. En cuarto lugar, vamos a ver cómo Nabucodonosor cambió los nombres de Daniel y sus amigos. Y en quinto lugar, vamos a considerar la conducta de Daniel frente a ese panorama en la corte de Nabucodonosor. Vamos a considerar juntos Daniel 1, versículos 1 y 2. El libro comienza con una declaración que es tanto un registro histórico exacto como así también el cumplimiento de una profecía divina. Recordemos que el reino original de Israel, que comenzó con David, se había dividido. 10 tribus del norte formaron el reino del norte, es decir, Israel. Las 2 tribus restantes, Judá y Benjamín, permanecieron leales a Roboam, eligieron Jerusalén como capital, y ese fue el reino de Judá. Todo fue derivando en apostasía y pecado, y trajo consecuencias sobre el pueblo de acuerdo a cómo lo había establecido Moisés y cómo lo habían advertido los profetas. Los siervos de Dios, los profetas, habían repetido esta advertencia una y otra vez. Pero a pesar de la frecuencia con que lo hicieron, el pueblo se rebeló repetidamente. Como resultado de su alejamiento de la ley de Dios, hubo muchos desastres nacionales. En el plan de Dios, Israel estaba destinado a convertirse en una nación poderosa a través de la cual el mundo entero recibiría bendiciones. Si los líderes y el pueblo hubiesen permanecido fieles a las normas y principios que el Señor les había dado, el juicio sobre ellos no hubiese sido necesario. Pero sus caídas provocaron la ira de Dios y la inevitable acción de juicio sobre ellos. La cautividad babilónica había sido predicha en detalle por medio de Isaías y Jeremías. Usted lo puede leer en Isaías 39, en Jeremías 25, en Jeremías 29, en los últimos capítulos del libro de Jeremías. Vemos que cuando el pueblo de Dios se rehusó a escuchar a sus profetas, se volvieron a la idolatría en sus distintas formas, el pueblo debía esperar la intervención de Dios. Y ayer terminábamos diciendo que hubo un pecado muy particular que Israel había cometido y era concerniente a la ley de la tierra, de acuerdo a Levítico 25, 1 al 7. Ellos tenían que trabajar la tierra durante 6 años y el 7º año la tierra debía descansar. Pero el pueblo no estuvo satisfecho con eso. Se dijeron a sí mismos que continuarían trabajando la tierra todo lo que fuera posible,
y en vez de guardar la ley de la tierra, plantaron y cosecharon por 7 años consecutivos, y eso a través de 490 años. Los líderes de la nación sabían con precisión lo que se esperaba de ellos con respecto a esa ley, pero en vez de hacerla obedecer, dejaron de lado por completo la ley del Señor y continuaron con su propio programa de agricultura, ignorando totalmente lo que Dios les había dicho. Posiblemente pensaban que Dios lo olvidaría, o que no quiso decir lo que dijo, o que Él pasaría por alto esta situación. Saben, el corazón humano es capaz de numerosas y variadas excusas y explicaciones cuando es confrontado con sus malas acciones o desobediencias a la palabra de Dios. Pero, amigos míos, el pecado siempre trae su consecuencia, y esa consecuencia seguramente vendrá algún día. El pecado de Judá en contra de la ley de la tierra continuó por 490 años, pero al final pagaron caro por su pecado. Ahora bien, situándonos allí en Daniel capítulo 1, ellos ya están en la cautividad. Yo no sé cómo usted respondería ante esta declinación trágica de una nación. Esta fue para mí una solemne lección para mi propio corazón. No puedo continuar desobedeciendo la ley de Dios y pensar que escaparé al juicio. La primera lección importante en Daniel para nosotros entonces es que Dios odia y juzga el pecado. Y por lo tanto leemos que el Señor entregó a Joaquín, rey de Judá, en las manos de Nabucodonosor, de modo que el pueblo llegó a estar en la esclavitud en la tierra de Babilonia. Eso lo vemos en versículos 1 y 2. Ahora, avanzando, versículos 3 al 7, vamos a considerar algunas de las demandas y designios del rey Nabucodonosor. En este pasaje es claro que Nabucodonosor había diseñado un plan, y ese plan pensado era que los cautivos más prometedores le servirían. Él mismo examinó cuidadosamente a todos los jóvenes de Israel y luego seleccionó a aquellos que tenían linaje real, que fueran intelectual y físicamente apropiados, y comenzó un programa de entrenamiento para ellos en la escuela de los caldeos. Por supuesto, el rey babilónico quería a los mejores jóvenes para el servicio de su gobierno y su corte real. Y de este modo podemos concluir que Daniel y sus amigos tenían amplios conocimientos, tenían buena apariencia y eran del linaje real, de los reyes de Judá. Estos hombres posiblemente eran descendientes del buen rey Ezequías. Por favor, tome su Biblia y vamos a leer Isaías 39, 5 al 7, una gran profecía que fue escrita muchos años antes que Daniel. Dice Isaías 39, 5 al 7, entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos, he aquí, vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Mis amigos, decenas de años después, esto tuvo un cumplimiento exacto cumplimiento de las profecías de Dios. Uno apenas puede imaginarse una exactitud tan detallada. Esto solo puede venir por inspiración divina. La profecía se cumplió y vemos a Daniel y a sus amigos siendo apartados por el rey Nabucodonosor, allí en Daniel capítulo 1, para su corte real. Ahora bien, ¿cómo se comportó Daniel en medio de toda esta situación adversa? Leemos desde versículos 8 al 16 y podríamos ir hasta el final del capítulo, versículo 21, vemos de la conducta y el comportamiento de Daniel. Recordemos que el príncipe de los eunucos allí en la corte del rey de Babilonia había cambiado el nombre de Daniel, pero nunca pudo cambiar su naturaleza. Poner a un hombre en una cultura diferente no necesariamente cambiará su carácter. Este ambiente nuevo y diferente llevó a Daniel a una crisis en su vida. Él sabía que no podía evitar su cautividad, pero también sabía que podía contaminarse por sus propias decisiones. Y esa fue la prueba máxima para Daniel y sus amigos, y no fue nada fácil. Después de todo, Daniel había sido cautivo
no por sus pecados, sino como resultado de los pecados de otros. Y ahora, como un esclavo en país extraño, él podría haberse amargado, desanimado y llegar a la conclusión de que no había servido de nada y dedicarse a disfrutar la vida en Babilonia por completo, ya que el día siguiente podría morir. O podría haber seguido un razonamiento vano, como decir, cuando estás en Babilonia, haz lo que hacen los babilonios. Pero no fue así. Este adolescente, lejos de su hogar y de sus seres queridos, solemnemente resolvió en su corazón que no se contaminaría con los bocados exquisitos del rey, la mesa del rey. Ahora, atención, había 3 cosas con distintivo carácter pagano en las cuales Daniel y sus compañeros tenían que decidir cada día que estuvieran en Babilonia. Primero fue la adquisición de un aprendizaje pagano, incluyendo el idioma. Luego fue llevar nombres paganos y, en tercer lugar, comer comida pagana, comer la comida del rey. Aunque ellos tenían que aprender la sabiduría y las ciencias paganas, no tenían que aceptar como verdad todo lo que se les enseñaba. Pero en el tema de la comida había involucrado algo más serio. La porción de carne de la mesa del rey era dedicada a los dioses paganos en sacrificios. Por lo tanto, compartir en una fiesta así significaría compartir y honrar al Dios en cuyo nombre aquel animal había sido sacrificado, y fue por esa razón que Daniel se rehusó a contaminarse. Su gran decisión fue tanto moral como espiritual, y lo marcó como un hombre joven de propósitos y de altos principios. Fue aquí que Daniel tomó su primera gran decisión. Él no estaba exento de tentación, sino que se rehusó a ceder a la tentación. Ningún hombre llegará a ser útil si no es un hombre de alto propósito cuando se enfrenta a la tentación. En este tiempo se necesita también gente joven que, como Daniel y sus amigos, muestren una devoción firme a principios altos y nobles. La fuente de la victoria de Daniel y el secreto de la bendición que disfrutó después, mis amigos, pueden ser resumidas en esta sola oración. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Mis queridos, hay mucho en este primer capítulo del libro de Daniel para aprender de la persona de Daniel. Si vivimos una vida separada en obediencia a la palabra de Dios, Dios puede controlar los corazones de los hombres para nuestro bien. Seguramente Dios estaba ocupándose del corazón del jefe de los eunucos. Mi querido oyente, atrévase a ser un Daniel y determine ser fiel a su Señor sin importar el costo o las consecuencias, y Dios estará de su lado. No juegue con su conciencia, permanezcan los principios de separación ordenados por Dios y nunca tema que le digan que usted tiene una mente estrecha o que es un fanático. En Proverbios 16:7 leemos: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. La decisión que tomaron Daniel y sus amigos les trajo ricos dividendos. El que los custodiaba accedió a sus pedidos. Y leemos allí en capítulo 1, versículo 14, consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos por 10 días. Vemos que Daniel le dijo al jefe de los eunucos que le permitiera por 10 días comer y beber lo que ellos querían, y si luego de eso sus estados físicos y mentales no estaban en buena forma, entonces que hiciera con ellos lo que quisiera. Los jóvenes fueron puestos a prueba por 10 días y el resultado fue exactamente el que ellos esperaban. Después de 10 días de prueba, estaban más saludables físicamente y más ágiles intelectualmente que todos aquellos que habían estado comiendo la comida del rey. A propósito, leemos allí en el versículo 15, al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Aquí tenemos una hermosa lección para todos nosotros. Veo aquí una demostración de la gracia y el poder de Dios. Daniel y sus amigos disfrutaban la provisión de la gracia de Dios, y los babilonios
empezaron a ver una demostración del poder de Dios. Fue un milagro ver que Daniel y sus amigos estaban tan bien, con una dieta muy restringida. Mis queridos, hoy como cristianos nosotros debemos tomar nota de esto para nuestra propia bendición. El creyente que hace la voluntad de Dios nunca será encontrado defectuoso o deficiente. Dice el versículo 16, así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. La prueba fue tan exitosa que Daniel continuó con su dieta. ¡Qué testimonio para los líderes babilónicos del poder del Dios de Israel! Ahora, en los versículos finales de este capítulo vemos algo de la conducta y del desarrollo de Daniel. El énfasis en estos versículos finales del capítulo 1 está en el progreso y en el crecimiento, especialmente en la persona de Daniel. Crecimiento en conocimiento y en comprensión de la literatura y de las ciencias babilónicas, sí, pero también un entendimiento especial de parte de Dios en toda clase de visiones y sueños. Daniel estaba pronto a demostrar el llamado y los dones de un profeta. La primera calificación para convertirse en un profeta de Dios era la resolución de Daniel de ser santo y separado del pecado. La segunda calificación fue dedicarse con diligencia a sus estudios. Pero hay un hecho importante que no debe ser pasado por alto, y es que Dios les dio conocimiento. Los logros de Daniel eran dones de Dios. Daniel aprendió eso por sí mismo y nosotros debemos aprender la misma verdad por nosotros mismos. Mientras crecemos y progresamos en la experiencia cristiana, nunca perdamos de vista el hecho de que todo lo que hemos obtenido ha venido de Dios. Si nos enorgullecemos de nuestro conocimiento, entonces el conocimiento nos envanecerá. Ahora bien, volviendo al texto de Daniel capítulo 1, dice allí, la sabiduría y el entendimiento que Dios dio a Daniel no solo era la sabiduría de este mundo, sino también un conocimiento espiritual, un conocimiento con discernimiento. No cabe dudas que él aprendió mucho de las prácticas supersticiosas de los caldeos, porque para poder servir con efectividad en el gobierno babilónico, era necesario que Daniel fuera instruido en la sabiduría de los babilonios. Pero vemos que Dios le dio el gran don de discernimiento, que lo dirigió divinamente para distinguir la diferencia entre las cosas. Esa iluminación viene de lo alto. Ningún hombre puede lograrla con su propio esfuerzo. El programa y el desarrollo fueron tan notables que el rey encontró a Daniel y a sus compañeros, según versículo 20, 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y nos dice versículo 21 que Daniel continuó hasta Ciro el persa. Por supuesto que él continuó, y es exactamente lo que uno podría esperar. Todo este primer capítulo sirve como una introducción excelente para mostrar cómo, por la providencia de Dios, Daniel fue protegido, preservado, llegando a una posición de prominencia e influencia. Y esto debe darnos valentía para continuar en la forma de vida que Dios demanda de todos nosotros. Lo que la palabra de Dios nos enseña en su inalterable voluntad es que debemos permanecer firmes. Cada creyente debe ser uno como Daniel. Nosotros, como pueblo de Dios, vivimos en un mundo que se opone fuertemente a Dios y a su pueblo, tal como los babilonios en el tiempo de Daniel. La Babilonia de estos últimos días, por decirlo así, ha tomado cautivos a muchos que no tienen principios ni enseñanza. Pero la palabra de Dios es clara, y es que debemos permanecer firmes con los pocos y confiar en la gracia y el poder de nuestro Dios, como lo hizo Daniel. Nadie puede negar que los tiempos han cambiado desde que Daniel vivió en la tierra, pero el Dios de Daniel, que es nuestro Dios, no ha cambiado. Tampoco la palabra de Dios ha cambiado.
La tendencia particular de nuestros días es marcar como obsoletos los principios por los cuales los hombres del pasado permanecieron firmes. Pero los principios de la psicología y el aconsejamiento modernos son pobres almohadas sobre las cuales ponemos nuestras cansadas cabezas. Ellos nos ayudan a conformarnos al presente sistema mundial. Por lo tanto, cuando estamos en Babilonia, hacemos lo que hacen los babilonios. Pero la Biblia dice que los cristianos no deben conformarse a este mundo. Es posible tener éxito en la escuela secundaria, en la universidad o en los negocios y permanecer como un cristiano separado, de acuerdo al modelo que enseña la palabra de Dios. Cuando Daniel enfrentó una crisis en su vida moral, él no discutió ni pospuso su decisión, sino que respondió a la tentación con un inmediato y enfático no. Amigos, es mejor permanecer firmes haciendo lo correcto, como Daniel, que traicionar nuestra profesión de fe ante la más leve presión del mundo. Mi amigo, atrévase a ser un Daniel donde usted vive a diario. Bueno, qué introducción para este maravilloso libro, ¿no? Mire, le aconsejo, lea una vez más el capítulo 1 de Daniel y reflexione sobre lo que hemos compartido. En nuestro próximo programa estudiaremos en capítulo 2 uno de los capítulos y de las profecías más famosas de la Biblia. Famoso porque contiene una de las profecías más sorprendentes de la Biblia. Y para prepararse le sugiero que lea el capítulo 2 varias veces. Tenga a mano una lapicera para resaltar lo que surge como importante para usted. Y también estaremos considerando un bosquejo completo del tiempo de los gentiles y cómo Dios, en una sola vista profética, nos ha dado la historia de las naciones gentiles desde el tiempo de Daniel hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que le desafío, querido oyente, atrévase a ser un Daniel donde cotidianamente usted vive. Y lea, por favor, capítulo 2 para considerar una de las sorprendentes profecías de la Biblia. Lo vamos a hacer en nuestro próximo programa, si Dios quiere. Será hasta entonces y muchas gracias. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.